¿Cómo estás? Muy buenos días. Mario, encantado. A ver, cuéntanos primero qué hicieron en este trabajo que está publicado en El Economista por solicitudes de información. ¿Qué fue lo que preguntaron? Es cuántas solicitudes han hecho autoridades o agencias del gobierno para intervenir las comunicaciones o los teléfonos de particulares. Nos encontramos que en el 2016 hubo 79,000 solicitudes. Esto equivale a más o menos 9 solicitudes por hora. Por hora. Y luego encontraron también un dato que me parece increíble. ¿Cuántas instancias de gobierno hacen estas tareas? 92. Lo cual uno se pregunta, pues, ¿quiénes tienen tanto interés en obtener esta información? Porque yo entiendo SEDENA, PGR, CISEN y el resto. A ver, el líder, por razones obvias, es PGR, pero de manera, entre comillas, sorprendente, los números 2, 3 y 4 corresponden a gobiernos estatales, a las fiscalías del Estado de México, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía de Veracruz. Uno dirá, cuando aparece todo este escándalo de Pegasus, si lo queremos ver así, incluso por lo que cuesta, es el equivalente al espionaje hecho en Rolls Royce. La manera más cara de intervenir en la telecomunicación es contratar este servicio de... Pero hay una especie de vía libre que está amparada por una reforma constitucional. En la Ley de Telecomunicaciones de 2014, el artículo 190, faculta al Estado a solicitar, agencias del Estado a solicitar la intervención de un teléfono. Una cosa que es muy peculiar, la ley no permite la escucha, pero sí vamos a decir, la ordeña de los datos y metadatos. ¿Qué quiero decir con esto? No te pueden escuchar legalmente, pero pueden leer tus correos, tus WhatsApp, pueden geolocalizarte. Me decía uno de los reporteros que estaba haciendo el reportaje, me decía, para decirlo de otra manera, pueden saber qué teléfono durmió con qué teléfono, dónde duerme la persona que tiene un teléfono, en dónde está. Toda esa información se puede obtener de vía legal. Lo pongo no para minimizar ni... No, sino para ponerle contexto, porque si estás hablando de cuántos casos nos dijiste por hora... 79,000 en un año. En un año. Y equivalen a 9 por hora. Y luego además tienes, y en el reportaje lo presentan, incrementos notables. Por ejemplo, en el caso del Estado de México, hay un aumento en las solicitudes de manera reciente que llama la atención. En 2016 crece alrededor del 40% respecto a 2015. Insisto, no todas las intervenciones, mejor dicho, las intervenciones se pueden hacer por un mecanismo legal, pero no tienen la obligación quien hace una intervención de explicar, de motivarlas. Y por supuesto, la compañía telefónica no tiene la obligación de notificarte que estás intervenido. Aquí el dato es que, por supuesto, todos los estados, porque es algo que se ha dicho mucho en estos días, todos los estados tienen inteligencia. Pues sí, es natural. ¿Inteligencia para qué? Pues para los grupos del narcotráfico, en los casos de secuestros, donde este tema de la geolocalización pues puede hacer la diferencia entre encontrar una víctima o no. Es decir, creo que en principio pues todos entendemos que hay una necesidad de que el Estado tenga inteligencia. El problema es un asunto de confianza, de vigilancia y de contrapesos, porque lo platicamos antes de entrar al aire, Luis Miguel. No hay, por ejemplo, cuando hablamos de la Fiscalía de Veracruz, yo sé que ya nada más con decir esto, más de uno dirá, ¿y qué hace la Fiscalía de Veracruz? De Duarte, porque estamos hablando de ese año, investigando, interviniendo, con qué criterios, con qué. Y ahí la gran pregunta es, ¿quién está vigilando lo que están haciendo todos estos actores? Mencionas Veracruz y digo, si no hubo contrapesos para un robo de 35,000 millones, pues uno tiene todo el derecho a asumir que tampoco hay contrapesos para el programa de intervención telefónica. Y cuando digo contrapesos, me puedo imaginar contrapesos desde el mismo Estado, pero también contrapesos desde la ciudadanía. La rendición de cuentas o la información que está disponible, que es la que publicamos ayer, no es suficiente, insisto, porque lo único que tenemos son datos agregados. Saber que hay 79,000 solicitudes, de las cuales se aprueban 92%, es decir, prácticamente espacio automático. Uno dice, bueno... Que ese es un dato que ya en sí mismo merece toda la atención. Es decir, de veras
todas las intervenciones tienen una justificación plena para que un juez les diga adelante el 92%, porque, perdón que te interrumpa, pero hay un dato que publica R3D, que son de los que han puesto el tema de las intervenciones ilegales, que señalan cómo son pocos los casos vinculados además donde terminan siendo claves para la resolución de un caso, si personas que deberán estar involucradas en un delito. Sí, dicho de otra manera, no sabemos para qué sirven las intervenciones. Bueno, no sabemos si sirven desde el punto de vista de algo que tenga un interés público. Así es. En buena medida, yo lo que creo que aporta lo que hizo New York Times con Pegasus es refrescar un tema que se nos fue de noche. Lo comentábamos, en Estados Unidos a partir del 11 de septiembre de 2001, con los atentados en las Torres Gemelas, la sociedad de Estados Unidos entra en un debate sobre cuál es la mezcla entre protección a la privacidad y seguridad requiere. En México, de alguna manera, esa discusión nos ha pasado de noche. Sí. Es cuál es el equilibrio o el balance que necesitamos entre la protección de nuestros datos y la ejecución de tareas del Estado. Sí, es decir, que estoy dispuesto a ceder con tal de vivir más seguro. Ese fue un poco el dilema en Estados Unidos, o el debate, ¿no? Sí. Aquí, quizá parte de la ausencia del debate, no sé si coincidas, es que hay cierto desdén, hay enorme desdén por el Estado de Derecho y hasta por mis derechos en particular. Es decir, como si no fuera un asunto grave, porque cuántas veces no hemos leído en estos días el argumento de si ya sabemos que espían. Pues sí, ya sabemos. La pregunta es por qué no nos escandaliza y por qué no exigimos estos contrapesos. Y del otro lado, quizá lo que hace daño de la forma en que se cuenta el caso de Pegasus es pensar que solo le está ocurriendo a muy poquitos y que... De acuerdo. Digamos que es una cuestión casi de, ahora sí, si no te espían no eres nadie. Sí, casi de estatus, ¿no? Lo cierto es que está mucho más generalizado. Hay una especie de masificación de las intervenciones. Hablar de 79,000 intervenciones en un año. En un año, de 9 solicitudes por hora. Nos da una idea de qué tan frecuente es esto. Y del otro lado, lo que tenemos que avanzar en tener más información, más contexto. Yo insisto, por supuesto que el Estado tiene derecho a hacerlo, pero del otro lado tiene la obligación de rendir cuentas y sobre todo de convencernos que eso es la mejor manera de combatir. Claro. Y que además que a nivel local también rendir cuentas, porque decías, está el Estado de Chiapas, de manera con una solicitud alta también, Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, serían los primeros de la lista. Sí, que tiene que ver también, no es casual desde mi punto de vista, son también estados muy poblados. O sea, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, pues yo diría son las entidades que más población tienen. Pero desde mi punto de vista, el gran ausente en la discusión desde que está ahí lo de Pegaso es cuál es el mecanismo que nos va a garantizar que efectivamente podamos poner control a esto. Y eso pasa por el Congreso, por ejemplo. Congreso, por órganos especializados. En buena medida, a mí me llama la atención, vamos a decir, la prudencia en que el INAI ha intervenido en esta discusión. Que es una bonita palabra, muy generosa, yo diría, porque aquí lo platicábamos con Mauricio Merino. Es una omisión absoluta en donde su voz no se escucha en este tema. Es el equivalente a que la Comisión de Derechos Humanos se manifestara frente a un caso de tortura. Es decir, creo que el INAI está viviendo en este sentido una prueba de fuego con este escándalo. Es decir, si es capaz de conducirse esta discusión a través de un órgano de Estado, hasta ahora el único órgano de Estado que aparece es la PGR como receptor de las denuncias. Yo digo, está muy bien, pero es para perseguir criminales, para crear una política pública, para reconducir esta especie de neurosis o paranoia eso que nos no está lo dando. estamos viendo. Necesitamos que el INAI aparezca en esta discusión. Y aquí, por cierto, aprovechando lo que dice Luis Miguel, invitamos al INAI, a los comisionados a que nos acompañen aquí para discutir estos temas, que vaya que es necesario ponerlos sobre la mesa. Te agradezco, Luis Miguel, el trabajo se puede ver en el portal, ¿no? Por supuesto.